Incluso tras tanto tiempo cubriendo la actualidad de Steam Deck diariamente, este tipo de noticias como las que tenéis aquí a mí me tienen un poco loco. Y es que ya vamos por la versión 3.6.18, es decir, llevamos 18 versiones betas de SteamOS 3.6. Posiblemente el SteamOS que más ha durado en ser lanzado y que ha tenido más versiones betas, pero que más que ninguno otro, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. En este vídeo vamos a analizar qué está pasando con la última actualización que ha salido hace caso un par de días, ¿no? Vamos a analizar también el curioso nombre que tiene, que básicamente estáis viéndolo aquí, que pone, esta es la final, pero definitiva, pero que definitiva, en plan, vamos a analizar todo esto y vamos a ver cuáles son las circunstancias y cuáles son las bases de todo este retraso, que personalmente creo que hay no una, ni dos, ni tres, sino que hay excesivamente muchas posibilidades de por qué SteamOS se está retrasando de esta forma. Este vídeo está patrocinado por los chicos de GBG Mall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Windows 11, o más interesante aún, de Windows 10 Professional, siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente. Ya que estamos, voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck. Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC, pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck, pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre. Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales, teniendo un descuento del 30% con el código que os dejo en la descripción. Y si quieres comprar directamente Windows 11, recuerda que también te vale este 30% de descuento con el código que te dejo en la descripción. O incluso si necesitas comprar Windows Office 2019 Pro, pues también lo podrás comprar con este 30% de descuento. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinar este vídeo y ya sabes, si necesitas actualizar tu Windows o necesitas una clave de Office, link en la descripción y estarás ayudando a la creación de contenido en este canal. Comencemos por el principio porque muchos de vosotros estaréis seguramente un poco perdidos con el tema. ¿Qué está pasando con SteamOS 3.6? Bueno, vamos a ver. En los últimos días, ¿vale? Hemos estado viendo cómo Valve ha estado subiendo una serie de versiones de SteamOS 3.6. Hace como 4 o 5 versiones empezaron a decir, oye, esta ya es la primera candidata estable, después segunda candidata, tuvimos un problema, esta sí que sí. Sin coña, así es como los han llamado, ¿no? Y la última ya es la repanocha, ya se llama directamente SteamOS 3.6.16. Voy a ponerla aquí con el traductor de esto. El color al final de la línea, vamos. Esto se puede interpretar directamente como esta vez sí que sí, pero no como la otra vez, ¿no? Porque ya llevan como varias versiones diciendo de color al final de la línea, ¿no? Es una expresión en inglés y ya llevan como 3 veces diciendo lo mismo, ¿no? Pero es que posiblemente ya cuando empiezas a analizar todas estas circunstancias te das cuenta de que esto no tiene ningún tipo de sentido. Por lo que he decidido hacer un vídeo echando un poquito la vista atrás alrededor de todo este fenómeno, porque muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, Rafa, estás exagerando un poco con SteamOS 3.6 y simplemente no es ni un retraso porque ellos tampoco han lanzado nunca o han dicho cuándo esto lanzaría. Simplemente esto, pues bueno, son cosas normales de las circunstancias, del desarrollo y tal. Y te voy a decir una cosa, esto no tiene nada de normal dentro de las circunstancias por una sencilla razón. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a echar la vista atrás y vamos a empezar a hacer una especie de, bueno, de historial de todo lo que ha ocurrido alrededor de SteamOS desde el lanzamiento de la primera versión con la propia Steam Deck, ¿no? SteamOS, desde SteamOS 3.0 hasta 3.3, digamos que son versiones que se van lanzando prácticamente de manera continua y en un periodo de menos de un año se lanzaron de 3.0 a 3.3 prácticamente todas de tirón. ¿Por qué? Porque eran las versiones que básicamente lo que hacían era arreglar todos los conceptos iniciales de la máquina al poco de haber salido. Esto lo entendemos, bien. 3.4 puede ser posiblemente la primera gran versión que podemos decir que ya no solamente espera que no crashee la máquina, que mejoren ciertos rendimientos ni nada por el estilo, sino que es la primera versión que podemos decir que es la versión madura, ¿vale? Es como en Android sería la versión KitKat, ¿vale? Básicamente algo así, ¿no? Podríamos decir que es la primera versión que dice, vale, ya no solamente empiezas a dar elementos de madurez del propio sistema operativo, que empiezas a dar una estabilidad bastante grande, sino que también empiezas a aportar encima nuevas herramientas y nuevos elementos que toda la comunidad estaba pensando y estaba esperando, ¿no? Hasta ahí todo correcto. De 3.4 a 3.5 vimos, y fue la primera gran vez desde el lanzamiento de Steam Deck que vimos
¿por qué se está retrasando? ¿Y por qué digo que la gente se desesperó con SteamOS 3.5? Lo he estado comentando en el directo de esta tarde, pero esto ya se nos ha olvidado, ¿no? Pero sinceramente, este tipo de cosas es complicado que a mí se me olviden. Y es que 3.5 fue la primera versión que la gente estaba deseando que apareciera. 3.4 la gente quería que apareciera, pero tampoco había una desesperación específica. Pero con 3.5 la gente se volvió loca. ¿Y por qué? Por una serie de circunstancias, por una serie de mejoras que mucha gente estaba pidiendo y estaba deseando. Concretamente hubo dos mejoras que no sabíamos por qué no las lanzaban, ¿no? Y después pasó lo que pasó, que ahora pasaré a explicar, ¿no? Y por eso digo que todo este historial que a algunos de vosotros ya se os ha olvidado es clave para entender lo que está pasando con SteamOS 3.6, porque SteamOS 3.6 oculta algo. Y cuando digo oculta algo no es en plan, yo que sé, los Anunnakis o los Umicta, no. Oculta algo, digo, de algún elemento clave de toda la estrategia de Valve y un lanzamiento de algo, de software, de hardware, en fin, cualquier cosa. Ahora vamos a pasar a analizarlo punto por punto, pero oculta algo, ¿no? Y bien, ¿qué ocurre? Que con SteamOS 3.5 la gente quería que saliera por básicamente dos elementos concretos, que era el tema de estirar la pantalla. ¿Os acordáis de la época en la que un juego salía a lo mejor en 4 tercios, salía sobre todo en 16:9 ¿no? Y tú lo querías ver en 16:10, que es el formato de pantalla de la Steam Deck, ¿no? Un poquito más alto, ¿no? Bien, pues la gente estaba deseando que saliera 3.5 porque tenía esa opción de poder estirar la pantalla. Por cierto, horrible poder estirar la pantalla en este tipo de juegos, ¿eh? No os voy a juzgar. Bueno, un poco sí os voy a juzgar, porque me parece horrible, ¿no? Estirar la pantalla, pero bueno, esa función llegó, me parece muy bien con 3.5. Aparte de 3.5 llegó una función muy interesante, que era el tema del control de color de pantalla, que los que estuvimos probando la versión de vista previa y de beta decíamos, oye, que se carga VibrandEck, el plugin tan bueno que era de control de pantalla. Se lo cargó. No ha revivido, desgraciadamente, y la verdad es que 3.5 se llevó por delante el plugin de VibrandEck y posiblemente uno de las mejores configuradores de pantalla que había, por lo menos de colores, en este momento y que hemos perdido un poco durante los últimos meses, ¿no? Pero claro, es que claro, si tú empezabas a analizar todas las mejoras y por qué se estaba retrasando tanto el lanzamiento de SteamOS 3.5, te dabas cuenta de que había un elemento que estaban dándole muchísimo cariño, ya no solo desde Valve, sino desde el kernel de Linux, desde otros aspectos, desde Mesa, desde diferentes aspectos. ¿Y qué era? Era el HDR. ¿Y por qué no lanzaron SteamOS 3.5 hasta que el tema del HDR funcionaba? Pues básicamente por Steam Deck OLED, ¿vale? Entonces ese fue el motivo por el que tardó tanto SteamOS 3.5. Básicamente fue Steam Deck OLED. Y 3.5 llegó con Steam Deck OLED. Por lo tanto, SteamOS 3.6 están esperando algo, porque no es ni medio normal que un sistema operativo prácticamente que ya ha tenido, ¿cuántas? ¿7 versiones estables? No lo sé. Con esta, ¿cuántas versiones medio estables dentro de la beta o candidatas estables ya podemos llevar? Pues mira, te lo voy a decir de memoria. Candidata estable 1, candidata estable 2, esta sí, esta sí que es la buena 2 y la buena 3. ¿Qué llevamos? 6, 7 versiones que ya podrían ser estables, con mejoras nimias, ¿eh? Las mejoras de este SteamOS 3.6, que es la versión 18, recuerdo 18, son tonterías, o sea, que sí, que son cosas importantes y tal, espacio de color, pero que no son cosas que tú digas, vamos a retrasar una versión. Por lo tanto, a partir de este momento dentro del vídeo tenemos que analizar cuáles son los elementos por los que Valve puede estar retrasando este SteamOS 3.6, porque vuelvo a deciros que obviamente es por algo. Lo que ocurre es que este SteamOS 3.6, a diferencia de lo que ocurría con la versión de 3.5, si analizamos todo lo que se está actualizando dentro del kernel de Linux relacionado con Steam Deck o incluso otras handheld PC, etcétera, etcétera, nos encontramos de que no hay un HDR hegemónico que podamos decir que va por ahí, ¿no? Como podría ocurrir en el caso de SteamOS 3.5, sino que nos encontramos un porrón de posibilidades que, te voy a adelantar una cosa, es inviable que la propia Valve pueda hacerlo todo en la siguiente versión. Te lo digo en serio, inviable de la gran cantidad de cosas en la que está trabajando Valve, que sabemos que está trabajando, que va a implementar, pero obviamente no todo lo puede implementar en 3.6 porque si no, vamos, a alguien le da un infarto. He hecho una selección
he hecho una selección de 3 noticias que podríamos decir que son el eje principal de lo que podría implicar SteamOS 3.6, porque pueden ser muchísimos elementos y cada noticia en realidad se podría extender por tantas y tantas cosas, ¿vale? Así que vamos a empezar. La primera de todas es, por ejemplo, un emulador que había metido la propia Valve dentro de Steam. A través de Steam se habían analizado una serie de datos que se habían estado filtrando y se había visto que Waydroid se estaba integrando dentro de del propio cliente de Valve, ¿no? Por lo tanto, de momento tendremos aquí un emulador integrado de manera oficial por parte de Valve para poder ejecutar juegos de Android dentro de Linux, ¿no? Esta sería la menos interesante y la menos importante, aunque ya te puedo decir, ya te puedes imaginar la importancia que puede tener todo esto, ¿no? Y después nos vamos a ir a los platos fuertes. El siguiente plato fuerte sería el tema de ARM. Vamos a ver. Valve ya se sabe que está trabajando en un Proton, es decir, una capa de compatibilidad, la misma que tenemos de Windows a Linux, pues está trabajando en una compatibilidad de, ¿cómo se llama?, de juegos que se ejecutan en chips como pueden ser los de tu ordenador, tu laptop, tu tremendo sobremesa con una 4090, tu Steam Deck o tu Asus ROG Ally, pues trasladar los juegos que se ejecutan en ese tipo de chip a los juegos que se ejecutan en otro tipo de chip como pueden ser los de los teléfonos móviles, los de las tablets, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de x86 a ARM, por hablar un poquito más técnico, ¿no? Eso se sabe que se está haciendo, no es una discusión, no vamos a entrar, no, Rafa, es una filtración, no, es que directamente se les ha colado en el código del propio Steam y sabemos incluso los juegos que han estado probando, etcétera, etcétera. Sabemos un montón de cosas, no vamos a discutir eso se está haciendo, punto, no vamos a discutir. Podemos entrar en qué sistemas, en qué tal, pero eso lo está haciendo la propia Valve y se ve que está muy, muy avanzado, ¿no? Y solamente hay que ver proyectos de otro tipo, como va Asahi Linux, como van proyectos como Willator, Box86, etcétera, sabiendo que el desarrollo o la compatibilidad de juego en dispositivo o en chip de los típicos que vienen en los teléfonos móviles está muy avanzado y a día de hoy jugarse tremendo Doom dentro de un chip, por ejemplo, de un M1 de Apple que viene con una ARM, con un sistema operativo Linux, se puede hacer perfectamente. Y eso se puede hacer a día de hoy, simplemente, ¿no? Así que bueno, ese sería un poco el tema, ¿no? Y después, otro de los elementos que se han abierto, ¿no? Y podemos decir que son como 3 de los grandes ejes, que no son los únicos, me estoy quedando aquí solamente un poco en la parte de arriba del iceberg, pero quiero poner el foco donde yo creo que está la chicha, ¿no? Sería el tema de SteamOS, que se sigue acercando a su ROG Ally, ¿no? O sea, que esto ya lo sabemos, se ha estado actualizando el kernel de Linux para mejorar el tema de Asus ROG Ally, se ha estado actualizando también Game Mode, ¿no? Que es la aplicación en la cual nosotros jugamos en Steam Deck en el modo juego, ¿vale? Eso es un sistema, toda una herramienta para que se centra solo en que el ordenador ejecute los juegos de una manera mucho más específica, tengamos funciones como el tema de controlar el tema de los hercios de la pantalla, etcétera, etcétera, en fin, eso sería Game Mode y sabemos también que ya están actualizando para que pueda ser compatible con todos los elementos de Asus ROG Ally, ¿no? Esos serían como los 3 grandes ejes, ¿no? Así que vamos a empezar a analizar cada uno de esos ejes y qué podría implicar, porque cada uno no implica una cosa, ni 2, ni 3, sino implican un montón de cosas, pero yo me voy a centrar en las que más me interesan, ¿no? Bien, SteamOS 3.6, yo personalmente, si tuviera que apostar en algo que sí que va a traer, yo creo que la versión de que se puedan jugar juegos de Android dentro de Linux puede ser viable. Si no es en este 3.6, será en la 3.7, va a ser dentro de relativamente poco tiempo. ¿Por qué? Porque tampoco es algo que sea... bueno, ya hemos visto que esto se puede hacer en realidad con el propio sistema que están implementando, que es Waydroid. La gente ya está ejecutando un montón de programas. Obviamente algunos, por ejemplo, yo que sé, Call of Duty, por ejemplo, creo que no se puede jugar por temas de el propio anti-cheat. Otros tantos, creo que como Genshin o lo que sea, creo que se pueden ejecutar, aunque se puede ejecutar la versión directamente de desktop, no tendría mucho sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que, bueno, podríamos decir que esto es prácticamente viable, ¿no? No lo veo una cosa loca, que lo hayan integrado de una forma mucho más integrada dentro de la propia Steam y que sea más sencillo instalar una APK. Porque entiendo que la propia Valve lo que querría es no meterte un Android como lo que hacemos, ¿no? Que es meterte una especie de sandbox, ¿no? Como una especie de móvil dentro de tu dispositivo, sino que entiendo que Valve lo que quiere hacer es que tú instales directamente un punto APK, la típica aplicación de Android directamente dentro del propio SteamOS, ¿no? Dentro de la propia Steam Deck. Entiendo que esto es viable, ¿no? Pero bueno, es lo menos interesante de todo, pero no me parecería una cosa loca que por algún elemento
que todavía no hayan podido implementar o por cualquier tipo de historia, del tema del kernel o lo que sea, esto no lo hayan podido implementar. Pero personalmente creo que esto es lo que menos fichas tiene para poder estar retrasando toda una gran actualización como podría ser Exynos 3.6. Así que vayamos al tema que yo personalmente creo que es el eje de todo, el tema de ARM. Vamos a ver. Esto implica no muchas cosas, sino 17 millones de cosas. O sea, puede implicar mucho. Vamos a ver. Exynos 3.6 se puede estar retrasando por el tema de ARM por varias cosas. Voy a empezar a listarlas una por una, las que yo creo que son las más claves y las más importantes. Primero, se puede estar retrasando porque Valve quiere estar preparando un cliente de Steam, el cual esté unificado con Android. Apple a lo mejor con las versiones, ¿cómo se llama? Creando su propia tienda individual de Apple, al menos para Europa, que ya puede instalarse aplicaciones externas a la propia Apple Store. Podría ser, y unificarla con su cliente de Mac, con su cliente de Linux y con su cliente de Steam, de Windows. ¿Para qué? Para que tú, cuando te vayas a ejecutar un juego de, yo que sé, tu Hollow Knight o tu tremendo, yo que sé, Sleeping Dogs, pues se puede ejecutar y te lo puedes descargar tanto en tu móvil, como en tu tablet, como en Linux con Steam Deck o lo que sea, ¿no? Y se puede ejecutar utilizando esta capa de compatibilidad de ARM en la versión de teléfonos móviles, la capa de compatibilidad de Proton, Linux en las versiones de Linux y ¿cómo se llama? La versión de Mac en su caso y la versión de Windows en su caso, ¿no? Básicamente, ¿no? Entiendo que podría retrasarse por ahí y me parece un muy buen argumento para retrasarse, sinceramente. ¿Por qué? Porque entiendo que Exynos 3.6 viene muy ligado al cliente. Vamos a ver, cuando tú actualizas Steam Deck, tú estás actualizando dos grandes patas, por resumirlo mucho. Estás actualizando la pata del sistema operativo y la parte del cliente. Lo que ocurre es que Exynos es muy dependiente del cliente y yo no sé personalmente hasta dónde llega el cliente, a dónde llega el sistema operativo. En su momento recuerda que el sistema de gestión de ventanas gráfico no se consideraba parte del sistema operativo. Creo que ahora a día de hoy nadie piensa o ¿cómo se llama? O discute que eso forma parte del sistema operativo. Pues digamos que en Exynos ese sistema de ventanas que nadie discute, pues podemos decir que es ese cliente de Steam, ¿no? Porque forma una parte intrínseca del propio OS de Steam Deck. Por lo tanto, te vuelvo a decir, no me extrañaría que esa parte podría ser viable, ¿no? Pero personalmente dudo que sea específicamente eso. Esa no es en la que yo pondría más ¿cómo se llama? Mi apuesta, ¿no? Del retraso de Exynos 3.6. ¿Por qué? Porque en todo caso podrían lanzar Exynos 3.6, la parte del cliente dejarlo un poquito más retrasado, no sería la primera vez, y después ya lanzarlo en su momento, ¿no? Y no dejar la pata de Steam Deck tan retrasada como está ocurriendo. Por lo tanto, la versión que yo más creo que es la más correcta, también relacionada con ARM, que no la única, también voy a volver a soltar más posibilidades, pero la que yo sí que creo que es la más probable sería la de un hardware específico. Dudo que vayan a sacar una Steam Deck 2 ya con un chip ARM implementando todo esto. Lo dudo mucho, lo digo de verdad, ¿vale? Porque yo entiendo que saldría a finales de 2025 o 2026, pero podría ser real, podría aparecer, podríamos decir que están preparando para lanzar una Steam Deck 2, yo que sé, para la campaña navideña, a saber, ¿no? Pero podría ser algo por el estilo, ¿no? Pero lo dudo. Yo personalmente, si tengo que apostar por algo, es el tema de las gafas de realidad virtual standalone de la propia Valve. Lo que ocurre es que ha habido una serie de filtraciones y una serie de elementos que, si tú analizas el sistema de patentes, bueno, todas las patentes que hace la propia Valve, bueno, en el registro de patentes de los Estados Unidos, ya sabéis que tengo cierto fetiche por ir revisando diariamente qué van sacando, porque la verdad es que es oro todo lo que vayan sacando, y muchas de esas patentes van ligadas a sistemas de interconexión de una gafa con un dispositivo aparte. Por lo tanto, me parecería raro que la propia Valve lanzara un dispositivo standalone tipo MetaQuest que tenga todo el chip y todo dentro del propio casco. Personalmente, yo apostaría más por unas gafas que se conectaran a otra cosa, a un dispositivo aparte, a un PC, y que haya un sistema inalámbrico, primero para dos cosas. Primero, para que ese cacharro pueda utilizarse para más cosas, es decir, para una consola de sobremesa para el salón, para una consola portátil que también tenga cierta potencia y que se pueda conectarle a una gafa de realidad virtual. Y la gafa de realidad virtual poder ser un dispositivo mucho más barato porque no tenga ningún tipo de hardware específico, simplemente sea un receptor de señal y punto, más que otra cosa. Pero
sinceramente me tiene un poco perdido la propia Valve. Y si me dijeras que mañana lanza una Steam Deck 2 con un sistema de todo tipo de, ¿cómo se llama? De accesorios, como pueden ser una gafa de realidad virtual que se conectan de manera inalámbrica y tal, una eGPU, una tal, me lo podría creer perfectamente. Por lo que yo personalmente creo que viene de ahí, de algún tipo de hardware que desconocemos a día de hoy, que lo están preparando todo para poder lanzarlo ahora. No hay que dejar y no hay que olvidar que la propia Valve está muy empeñada en aumentar lo que viene a ser su propia distribución a nivel internacional. Asia lo tiene con Komodo, que es la distribuidora en Japón, en Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y creo que por ahí ya está. Y ahora mismo han ampliado a Australia y entiendo que querrán ampliarse a Nueva Zelanda y querrán ampliarse a otros países. Yo entiendo que entre Oceanía y Asia ya estarían más o menos cubiertos. A lo mejor Latinoamérica también lo dudo mucho, no es el estilo de la propia Valve, pero yo ya creo que tendrían ya más o menos cubierto todo lo que ellos querrían cubrir, ¿no? China, la verdad es que entiendo que sería un mercado muy potente para ellos y la verdad que entiendo que también que se querrían meter ahí. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo y quiero creer que por ahí puede ir la cosa. Pero también con el tema de ARM, que es esta noticia, no me voy a ir, todavía no vamos a pasar a esta. También Valve, no me extrañaría que podría inventarse alguna cosa ya súper loca. Y cuando digo súper loca es algo que ya ni siquiera nos lo podamos imaginar. Ejemplo, ya me lo estoy imaginando, así que sería poco probable. Pero a mí me dice Valve que mañana han sacado o han llegado a algún tipo de colaboración o han sacado un Exynos basado en ARM que se puede instalar en todas y cada una de las máquinas tipo Anbernic, Retroid, Aynodin, Aya Neo que vienen con ARM, etcétera, etcétera, incluso móviles locos. Tú me dices que eso mañana Valve lo saca y me lo creo, ¿vale? Porque mucha gente no entiende que esta posibilidad de poder jugar los juegos de ARM no significa que sea para jugar tu tremendo Hogwarts Legacy que salió ayer, o tu tremendo, yo que sé, Metaphor Refantasio o Silent Hill Remake para jugarlo en un móvil. No, lo que no entiende la gente es que esta posibilidad de jugar juegos en dispositivos ARM implica que puedes jugar el mayor catálogo de la historia del videojuego. Es verdad que los últimos 3 años a lo mejor no lo voy a poder jugar en tremenda Aya Neo Pocket S, que la tengo por aquí, pero aunque no pueda jugar los 3 últimos años de la historia del videojuego, todo el resto de años anteriores, que son bastante tiempo, sí que los podría jugar en ese tipo de máquina. Y yo entiendo que la potencia me la permitiría, aparte de los millones, bueno, los millones no, pero de cientos y miles de juegos indie que van saliendo diariamente, pues lo vas a poder jugar. Imagínate que a ti te dicen, oye, mira, me quiero comprar el Stardew Valley, y te dicen, ostras, es que puedo jugarlo en mi PC, después seguirlo jugando en mi tremenda handheld, que me he comprado, yo que sé, de Anbernic por 150 pavos. Después lo puedo seguir jugando en mi Steam Deck. A lo mejor vas a elegir la versión de Steam porque es la más completa y la más interesante de todas, ¿no? Así que te vuelvo a decir, cosas locas por parte de la propia Valve que pueda hacer con esta tecnología, miles. Un montón de cosas, y no me extrañaría para nada. Y la última, que creo que puede ser también otra de las probables, ¿no? Para mí la más probable sería la del nuevo hardware, y la segunda podría ser esta, ¿no? Y después ya un mix de todo lo anterior, ¿no? Que sería que la propia Valve Exynos 3.6 lo conciba como un hito a la hora de saltar a otras máquinas que no sean Steam Deck y que sean handheld PC con todas las de la ley. Y me explico, lo que te está explicando antes de Aya Neo, Pocket S y etcétera, son para dispositivos en ARM, pero no para dispositivos x86. Por lo tanto, la propia Valve podría estar planificando de una u otra forma que Exynos 3.6 sea el inicio o sea la clave para poder empezar a ejecutar juegos en x86 en otro tipo de plataformas que no sean la propia Steam Deck y sean una Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera. Y es que no hay que ser tremendo lince para ver noticias como, por ejemplo, que están dándole un montón de caña a la propia aplicación de Game Mode dentro de la propia Exynos. Le están dando mucha caña con el tema de Asus ROG Ally. Encima estamos viendo que están haciendo pruebas con kernel que no son los kernels de beta de la versión de Exynos 3.6. El 3.6 viene con un kernel de 6.5 de Linux, y las pruebas se están haciendo con un kernel modificado ya de la propia Valve, que es el 6.8, y también están haciendo pruebas con el 6.11, aunque ese no sería modificado, por lo que no me extrañaría que la propia Exynos 3.6 viniera finalmente con un kernel 6.8, que ya sería el modificado por la propia Valve. Y aparte, ya estuviera ya perfectamente válida, por lo menos, para una Asus ROG Ally. Y cuidado que no sea también para una Lenovo Legion Go, que son las dos principales candidatas para poder aplicar esta nueva actualización. Por lo que
te digo, ya para no liarme mucho más, porque ya llevo ya llevo más de 20 minutos de vídeo, ¿no? No me he puesto un guión específicamente organizado, porque quería soltarte las ideas, porque las tengo muy interiorizadas, ¿no? Llevo muchísimo tiempo, bueno, llevo ya bastante, por lo menos 3 meses o 4 hablando sobre este tema, y tenía ganas de soltarlo todo en una píldora, ¿no? Del tirón, ¿no? Yo personalmente creo que algo va a pasar con Exynos 3.6 bastante grande. Con 3.5... nos olíamos que algo tenía que estar pasando, lo dijimos durante mucho tiempo, y al final salió Steam Decoded. Pero no me imaginaba el carry o lo que iba a significar cada versión de 3. algo dentro de Valve. No me lo imaginaba, sinceramente. Pero poco a poco empiezo a ver que cada 3.6 significa 3.6 va a significar algo importante. Punto 7 es otro hito, y creo que Valve está interiorizando que cada versión del sistema operativo es un nuevo hito dentro de una generación. Y cuidado que cuando vayamos a 4.0 no signifique ya la siguiente generación. Me voy oliendo que por ahí va la terminología, y que por eso tenemos tantas actualizaciones dentro de una misma versión de un sistema operativo como puede ser 3.5 a día de hoy. Pero también te digo otra cosa, no sé por qué versión de 3.5 vamos, pero creo que ya 3.6 tiene más versiones y más parches que la propia versión 3.5 estable que tenemos a día de hoy, aunque tendría que mirarlo. Y por supuesto no quiero olvidarme de agradecer a todos los amigos que estáis suscritos a mi canal de Twitch, ya sabéis, toda la información en la descripción, y también los amigos que están unidos a la comunidad de YouTube. Ya sabéis que todos los amigos que estén suscritos a mi canal de Twitch y a la comunidad de YouTube podéis meteros dentro del Discord exclusivo, dentro de las personas que están apoyando todo esto diariamente. Un Discord exclusivo, en la verdad que estamos pasándolo bastante bien, estamos teniendo conversaciones bastante animadas, teorías de la conspiración por supuesto incluidas, así que os invito a echarle un vistazo y por supuesto agradeceros todos que estáis participando. Y nada, nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Chao!